Bueno, pues entremos en detalles, ¿no? Que el tópico que define nuestra época sobre las mujeres, el tópico sobre las mujeres que nos define, es que nos hallamos en la época de las mayores conquistas femeninas de la historia. Nunca antes hemos estado las mujeres tan bien, hemos avanzado tanto, hemos conseguido tantas cosas como en el presente. Y todo el que se oponga a ese axioma o principio, pues es un hereje. Con este tema es verdad que de todos modos hay una desazón social, ¿no? Al respecto, pero pasa como pasaba al final del franquismo con un cierto catolicismo que era puramente formal, ¿no? Es decir, la gente formalmente acepta una situación en la que no cree, pero nadie se atreve a poner encima de la mesa los restos de esa estructura y ver qué es lo que ha pasado o por qué nos sentimos mal. Pero verdaderamente es muy necesario hoy poner nombre, poner palabras a una situación que es que las mujeres no estamos bien, ¿no? Estamos en una situación difícil. En primer lugar, se nos obliga a pensar según un código binario, es decir, las posibilidades de la mujer son dos, nada más. Se puede ser mujeres modernas, emancipadas y comprometidas con el sistema, o bien domésticas, sometidas y infravaloradas, ¿no? Esas son nuestras dos posibilidades y no existe ninguna más, ¿no? Y entonces se nos ha constituido con ese modelo de pensamiento que es extremadamente simple, ¿no? Extremadamente cercenado, ¿no? de nuestra... Y pues esa es la situación, ¿no? Entonces, toda esos principios, esos axiomas están contenidos luego en una gran mentira, ¿no? Que es una gran mentira sobre la historia, sobre nuestro pasado, sobre lo que hemos sido. Para mí, cuando he ido en otras ocasiones a intentar explicar estos procesos, pues es muy costoso porque la historia no cabe en una charla y no cabe es muy difícil, ¿no? Bueno, yo estoy muy contenta de haber conseguido, después de muchos años de trabajo, terminar este libro, ¿no? Porque creo que ahora puedo por lo menos decir, bueno, aquí hemos trabajado, en este libro hemos trabajado ese momento de la historia, es decir, ese pasado de las mujeres, y puedo decir que esto es una gran mentira, porque se puede rastrear esa mentira en el estudio, en la investigación de la historia, ¿no? Entonces, esto está aquí y por lo tanto, digamos que puedo dejarlo reducido en una frase y continuar. A las mujeres, como se nos ha vendido una imagen tan resentida y tan victimista de la historia, y se nos ha dicho que nunca fuimos nada, que nunca hemos pintado nada, es decir, que no tenemos ninguna responsabilidad en nuestra situación actual, ¿no? Y tampoco tenemos ningún mérito en ninguna clase de mérito, porque no hemos hecho nada, porque solo hemos sido objetos. ¿Qué clase de identidad, qué clase de mismidad podemos construir desde ahí? Es muy difícil, ¿no? Si la historia femenina carece de significación, si carecemos completamente de excelencia, porque verdaderamente nosotras no hemos sido ni para bien ni para mal, hemos sido sujetos de la historia, es decir, protagonistas de nada. Pues verdaderamente lo único que se puede constituir con eso es una identidad muy mutilada, ¿no? A eso le añadimos, bueno, pues que se nos presenta nuestra biología como una maldición. Simone de Beauvoir es esa persona que nos ha dicho que nuestra biología es una maldición, las mujeres somos inferiores, nuestro propio cuerpo es inferior, ¿no? Se nos presenta a los hombres como potenciales y sanguinarios enemigos, y además se nos presenta la maternidad como una lacra, ¿no? Pues verdaderamente todo aquello que nos constituye como seres sexuados, es decir, como mujeres, nos es ajeno y nos es hostil. Representa algo que es hostil. Entonces, ¿qué tipo de personalidad femenina se puede crear con este potaje de ideas? Pues una mujer completamente acomplejada, llena de conflictos con nosotras mismas, ¿no? Y con nuestros iguales, llena de miedos, saturada de victimismo, muy vulnerable, porque no nos sentimos capaces, y agresiva, lógicamente, por lo mismo, ¿no?
Entonces, yo creo que esto define estados como muy primarios de la feminidad de hoy, ¿no? Y, y por eso nuestra personalidad está entrando en un proceso de disminución, de trituración, y somos seres cada vez más encogidos y cada vez participamos menos, hablamos menos, ¿no? Si hablamos lo hacemos desde la visceralidad, ¿no? Y no desde la estructura de la inteligencia, y eso es difícil de reconocer, pero creo que hay un principio fundamental, que es que si queremos hacer algo, tenemos que empezar por reconocer cuál es nuestra situación, ¿no? Es decir, tenemos que evaluar nuestra realidad, ¿no? Y nuestra proyección. En primer lugar, vamos a hablar de las mujeres, pero lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿somos las mujeres un colectivo uniforme? ¿No? Como se nos dice, no, es que las mujeres han hecho muchas conquistas. Yo digo, claro, hay un núcleo de mujeres que han conquistado el poder, verdaderamente. Solo tienes que ver a Hillary Clinton, a Dilma Rousseff, hay un montón de mujeres que están en lo más alto del poder, ¿no? Luego hay un núcleo más grande de mujeres que han conquistado cotas medias de poder. Y están en las empresas, son nuestras jefas, la gente que nos manda, ¿no? Están en la policía, digamos que son gente que tiene unas cotas de poder, ¿no? Y eso se nos dice que tenemos que asumirlo como un éxito propio, como una victoria nuestra. Es decir, que la jefa que nos maltrata, la policía que nos maltrata en la calle, eso son nuestra victoria de las mujeres. Claro, en primer lugar, claro, eso crea un estado como de confusión mental que es muy difícil de elaborar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una realidad, o sea, tener una imagen de la realidad ajustada y coherente. Entonces, las mujeres no somos ningún sujeto social colectivo. O sea, las mujeres, en todo caso, entonces yo quiero hablar de las mujeres del pueblo, es decir, de las mujeres que no estamos en el ámbito del poder, que no tenemos poder y que formamos parte del pueblo, si el pueblo existiera o existiese, ¿no? Entonces, pues lo primero es situarnos en este nuevo paradigma. Es decir, nosotras no hemos conquistado nada, nosotras somos las mandadas. Y ahora nos mandan, además, muchas mujeres que en algunos casos son muy agresivas, ¿no? Entonces, pero estamos ahí, ¿no? Mientras no seamos capaces de hacer una autoevaluación serena y madura, es muy difícil que salgamos de esta situación. Pero hay una corriente, un viento, ¿no?, por la sociedad de narcisismo que nos hace completamente incapaces, ¿no?, de autocrítica. Toda crítica nos desestructura, toda crítica nos rompe y entonces no podemos avanzar verdaderamente. Solo somos capaces de afirmarnos, no somos capaces de autoevaluarnos serenamente. Bueno, pues hoy necesitaríamos mucha fortaleza interior, ¿no?, para entrar en ese estado. Entonces, lo primero que tendríamos que ver es la situación como es, sin prejuicios y sin miedos. Y yo quisiera hacer primero una cierta fotografía, ¿no?, de nuestra realidad, de la realidad femenina. Hoy lo femenino es una crisis. Es una crisis. Entonces, una crisis que se vive en muchas dimensiones, ¿no? Por ejemplo, hay una crisis política de la mujer. Una crisis política. Hay muchas políticas profesionales y en el mundo de las políticas profesionales pues cada vez hay más, ¿no? Dices, ¿cómo hay una crisis política de la mujer? Claro, porque ¿qué es la política en el pueblo? La política desde el pueblo es... se manifiesta como autoorganización, como autogestión de lo colectivo y como lucha. Eso es lo político entre nosotros, ¿no? Entonces, en los movimientos antisistema y en los movimientos de la autogestión de la vida, nosotras siempre estamos en una posición muy secundaria, ¿no?, muy segregada. Casi nunca hablamos, no acometemos lo principal, ¿no? Entonces, hay pocas mujeres, hablamos poco en las asambleas, asumimos poco lo importante, se nos escucha poco también, porque la voz de la mujer cada vez es como más... menos... cercana, ¿no?, o menos entendida. Hay una tendencia a la homogeneización, a la uniformización, y entonces
se ha creado como un lenguaje asexuado, ¿no? Y cuando hay una expresión de la personalidad, que tiene ese carácter, ¿no?, más sexual o más sexuado, no se entiende, o hay incomprensión, hay sordera, ¿no? Bueno, todo esto es un problema, es un conflicto político, es una crisis política, ¿no? Es verdad que también es muy complejo, porque hay una crisis también, o sea, esto se integra en una crisis de lo antisistémico, ¿no? Que esa crisis se manifiesta como que seguimos copiando los modelos de organización política traídos de la Revolución Liberal, modelos de partidos, modelos de organizativos, que siempre han sido profundamente antifemeninos, por cierto, porque la Revolución Liberal, ayer lo explicaba en la presentación del libro, la Revolución Liberal es una explosión de misoginia y de lo antifemenino. Entonces, toda la estructura política que viene desde allí, desde la Revolución Liberal, también es profundamente antifemenina, y es bastante normal que las mujeres no nos sintamos verdaderamente bien integradas, ¿no?, en ese esquema, ¿no?, en esa estructura. Bueno, aunque bien es verdad que sí hay muchas mujeres que se han integrado en esas estructuras como son las empresas y como es el Estado, ¿no? Pero también es verdad que casi siempre quitándose la feminidad como si fuera un traje incómodo, ¿no? O sea, se ponen tacones pero se quitan la parte verdaderamente constitutiva, ¿no?, de su carácter sexuado, ¿no? De todos modos, esto no es algo que las mujeres solo sufrimos. En esta crisis las mujeres también somos responsables. Yo parto siempre de un principio, que es la idea de responsabilidad y la idea de libertad. Las mujeres somos libres y por lo tanto somos responsables. Bueno, libres en la medida en que seamos capaces de conquistar nuestra libertad, ¿no? Vivimos en una sociedad sin libertad, pero y somos responsables. Por lo tanto, si hoy es necesario crear otro paradigma, ¿no?, u otra estructura, nosotras tenemos esa obligación. Por lo tanto, si no la asumimos, estamos potenciando nuestra propia crisis, ¿no? Lo cierto es que, de todos modos, en las tareas más políticas y más hay tanta mayor ausencia femenina y tanto más crisis cuanto mayor importancia tienen las tareas reflexivas. Nosotras nos estamos apartando, sobre todo, de las tareas de reflexión. Eso es algo grave y tremendo, ¿no? También es verdad que porque las tareas de reflexión están mal pensadas desde el principio, ¿no? Porque digamos que la reflexión, cuando es puramente teórica, cuando es la árida teoría, también está como muy enfrentada, ¿no?, con otras posibilidades u otras metodologías, otras formas de enfrentarse a la realidad que serían más experienciales, ¿no? Pero eso es cierto, ¿no? Entonces, lo curioso es que las voces femeninas están desapareciendo del mundo de la reflexión, del pensamiento, a la vez que las mujeres somos una mayoría, bastante mayoría, en la universidad, ¿no? Y veréis que esto es muy curioso, porque, claro, lo que supuestamente tendría que darnos un potencial mayor en el ámbito del pensamiento, pues no está sucediendo, ¿no? Y esto expresa muy bien lo que verdaderamente es la universidad, ¿no? La universidad no es un sitio que potencie el pensamiento, potencia en todo caso el adoctrinamiento, ¿no? Por lo tanto, lo que las mujeres estamos siendo es cada vez más adoctrinadas. No hay ninguna conquista femenina en el acceso general o universal al sistema educativo y a la universidad, ¿no? Se puede pensar, por ejemplo, que las mujeres estemos poco en primera línea de las luchas, es la forma natural de ser lo femenino, ¿no? Podría pensarse. Entonces, cuando yo venía para Barcelona, como quería tratar en la presentación del libro de algunos elementos de la historia más vinculados, ¿no?, a este espacio, ¿no?, a este ambiente, pues busqué alguna información sobre la Semana Trágica, y me gusta mucho ver fotos porque las fotos ofrecen mucha información sobre las cosas, porque además no te ofrecen una información ya estructurada, ¿no?, en la que tú entres, sino que tienes que interpretarlas, ¿no? Y me resultó curioso
que en la Semana Trágica, por ejemplo, cuando miras las fotos en las barricadas, tú ves mujeres allí, pero no solo ves mujeres, ves niños en los momentos. Entonces, porque verdaderamente en una estructura de la vida integrada, de la vida integral, ¿no?, lo lógico es que todos estemos en todas partes, y que hoy no suceda es algo que es antinatural y que además en el pasado no pasaba. O sea, que es más grave todavía, ¿no? Entonces, y luego también existe otro elemento más de la crisis política de las mujeres, que es esa centralidad que se ha dado a la cuestión femenina, ¿no? Entonces, ¿qué significa poner en el centro la cuestión femenina? Pues significa básicamente que las mujeres deberíamos dedicarnos a las cosas de mujeres, ¿no? Bien. Y que debemos desvincular nuestra lucha del resto de las luchas, y que debemos considerar que la lucha de la mujer es algo para conseguir algo para nosotras. Es decir, es algo que no debe ser generoso y volcado hacia el mundo, sino algo profundamente egoísta e interesado. Es decir, las mujeres nos liberamos, nosotras. Los demás que hagan lo que puedan. Pero nosotras queremos para nosotras mismas. Entonces, bueno, además esto proporciona otra idea que nos estructura, incluso muchas veces sin pensarla, ¿no?, pero que está dentro y que viene contenida en ese elemento, que es que si las mujeres estamos sometidas en esta sociedad y los hombres son libres, es porque esta es una sociedad de la libertad. O sea, lleva implícito el mensaje, ¿no?, de que en esta sociedad la libertad es posible y los hombres la tienen. Y nosotras lo único que tenemos que hacer es acceder a ella, ¿no? Por lo tanto, es una posición profunda y consustancialmente pro-sistema. O sea, no puede haber ninguna, digamos, avance, ¿no?, de lo antisistémico desde ese planteamiento. Es imposible. Entonces, en el terreno político yo creo que todo esto estructura una crisis muy profunda, y una crisis además que implica el que las mujeres no sepamos distinguir quién es el amigo y el enemigo, algo tan elemental en lo político, ¿no? Carl Schmitt decía que lo político, en el concepto de lo político, decía lo político es señalar el enemigo. Pero las mujeres no sabemos quién es nuestro enemigo, y últimamente yo pienso que a veces ya hasta el conflicto interior es tan fuerte que hasta nos ponemos en conflicto con nosotras mismas, ¿no? Entonces, lo cierto es que hay que volver a resituar lo político, ¿no? Ahora mismo estamos en una situación, en un momento en que tendríamos que volver a redimensionar o a crear un nuevo paradigma, ¿no?, de lo político. Y en esa situación, es decir, si asumimos esa tarea, os voy a decir una cosa: las mujeres estamos en perfecto plano de igualdad con los hombres, es decir, no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Ni tienen ni idea los hombres, ni tenemos ni idea las mujeres. Nos enfrentamos a una situación histórica en la cual hay que dar solución a unos problemas que son completamente nuevos. Tenemos que resituar lo político, lo antisistémico, en un nuevo paradigma, en una nueva construcción, ¿no?, que nos permita verdaderamente hacer frente a unos proyectos que son complejísimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, en el modelo politicista, en el que a las mujeres nos cuesta tanto entrar, hay que incorporar a la lucha política elementos como lo vital, lo espiritual, lo trascendente, pero sobre todo la vida. La vida, las necesidades vitales tienen que volver a ponerse en el centro, ¿no? Porque eso forma parte de lo político verdadero, de lo político del pueblo, mientras que nosotros ahora operamos con conceptos que forman parte de lo político de ellos, no de lo nuestro. Por lo tanto, en esa situación yo creo que las mujeres tenemos mucho que aportar, también desde nuestra propia vida experiencial, ¿no? Y a través de la maternidad, y a través de... Nosotras siempre estamos muy vinculadas a las necesidades vitales de otros, ¿no? Y a esa entrega. Eso es muy importante, y eso hay que entregarlo a la política. Bien, pongámonos. Pero creo que esa es la única posibilidad que tenemos de salir de esta crisis, ¿no? Luego hay otra crisis que me parece también fundamental, y es una crisis existencial, ¿no? Nuestra vida está muy desestructurada y nuestras condiciones de existencia están muy desestructuradas. En primer lugar, por la universalización del trabajo a salario.
¿no? El trabajo a salario, que se ha considerado uno de los instrumentos o elementos de la emancipación femenina, es la forma de encuadramiento y de dominación más perfecta y más brutal que existe. Es decir, es la maximización de la subordinación de las personas, es el trabajo asalariado. O sea, allí eres completamente dirigido. O sea, todo está sometido. Todo está sometido a jefaturas y a protocolos. Con lo cual nuestra inteligencia no tiene ninguna función, nuestra iniciativa no tiene ningún sitio en el trabajo asalariado. Que se haya considerado que el trabajo asalariado emancipa a las mujeres es algo tan monstruoso que merece, no sé, casi no se puede ni explicar. A mí me resulta muy difícil explicar que eso no puede ser defendido como un modelo liberador. Y sin embargo aquí está todavía y vive entre nosotros esa idea, ¿no? Entonces, claro, los hombres también sufren el trabajo a salario, claro, con nosotras, pero tienen una condición que es mejor. Ellos no están obligados a amar sus cadenas, mientras que a nosotras se nos obliga, ¿no?, a ser amantes de ese estado de sumisión total. Eso es terrible. Eso es terrible y desestructura y rompe, o sea, nuestra propia, porque destruye la inteligencia y porque destruye nuestra capacidad de interpretar nuestra propia vida, ¿no?, y de vivirla. Luego están además muy desestructurados todo el mundo de las relaciones y los vínculos. En esto también tiene una importancia el trabajo a salario, porque el trabajo asalariado rompe ese mundo, es decir, desvincula lo vital de lo necesario, de lo productivo, algo que no estaba desvinculado en el pasado, ¿no? O sea, impide que se unan, ¿no? Y además hace que cada vez se dedique más tiempo y más espacio, es decir, son espacios separados, son lugares separados, son tiempos separados y son vidas separadas. Y como además el trabajo a salario cada vez ocupa un espacio más grande de la vida, pues la otra vida, la vida real, la vida de los vínculos, la vida de las relaciones, cada vez tiene un espacio más pequeño, ¿no? Entonces vivimos en esa cárcel que ha quebrado completamente la estructura que da sentido, que ordena, ¿no?, nuestra experiencia personal. Entonces, para nosotras es más difícil incluso que para los hombres. Esa rotura de las dimensiones de nuestra vida, ¿no?, resulta muy difícil, sobre todo cuando eres madre. Entonces, porque están muy destrozadas, porque están muy destruidas. Hoy, claro, con el trabajo a salario también se ha vendido otra cosa espeluznante, que es que la soledad es muy buena, ¿no? Estamos solas mucho mejor que acompañadas, que duda cabe, ¿no? Entonces, esta desestructuración de las relaciones afectivas y de los vínculos es algo que es un proceso histórico, es decir, hay una estrategia del sistema y se le puede rastrear todo el proceso que ha llevado a esa situación. Es decir, y se puede ver cómo desde el Código Civil de 1889, allí ya se genera un planteamiento, ¿no?, de cómo debe estructurarse la sociedad, rompiendo los vínculos y los afectos autoconstruidos, ¿no?, autobuscados, y cómo ahí debe meter la mano el Estado en ellos. Eso es una situación tremenda, terrible. Y cómo a partir de esa ley, es decir, la ley está estructurando nuestras relaciones. Y hoy, por ejemplo, a través de la ley de violencia de género. O sea, el Código Civil y la ley de violencia de género tienen que verse como un proceso, ¿no?, como una línea en la cual hay una continuidad y que nos lleva hasta aquí. Es decir, la ley de violencia de género ya nos dice algo, nos dice que todas las relaciones horizontales son nocivas porque son de poder. Las relaciones entre las mujeres y los hombres son estructuralmente de poder. Eso lo dice la ley de violencia de género en su preámbulo, ¿no? Entonces, por lo tanto, se nos indica dos cosas, ¿no? Que las relaciones horizontales son malas y las relaciones jerárquicas, es decir, con el Estado y con la policía, son buenas, porque son los que nos libran de esa mala estructura, ¿no?, que existe en las relaciones horizontales. Para eso interviene el Estado, para equilibrar, ¿no? Y se nos dice otra cosa más terrible, ¿no?, que es que nosotras nunca tenemos que corresponsabilizarnos de las relaciones que tenemos. Es decir, que los responsables son, por un lado, los hombres, porque establecen esas relaciones de poder, y luego el Estado, que nos protege a nosotras. Pero nosotras
Ni somos responsables, solo somos víctimas, ¿no? No las creamos, no participamos en ellas, porque en realidad, ¿qué se nos dice? Pues que no somos, que somos incapaces, ¿no? Que somos ineptas, básicamente, ¿no? Para poder autogestionar nuestra propia vida. Bueno, ese es en última instancia, es una propuesta de que no seamos sujetos de nuestra vida, sino solo objetos, ¿no? Luego, dentro de las crisis existenciales, a mí una que me parece fundamental es la prohibición de la maternidad. Esta prohibición se ha realizado por múltiples mecanismos, ¿no? Se ha realizado a través de la ideología. Hay una ideología antimaternalista, obviamente, ¿no? O sea, por ejemplo, abres un libro y ves que hay una relación inversa entre el número de hijos y el nivel cultural. Dicen, bueno, ya sabes, si tienes muchos hijos, es que eres poco culta, ¿no? Se dice que, por ejemplo, que muchas mujeres buscamos la maternidad para completarnos, porque nos sentimos incompletas por inseguridad, ¿no? Bueno, es otra propuesta. Pero bueno, no solo existe la ideología, claro, existen las empresas que impiden a las mujeres ser madres. O sea, y se sabe perfectamente que el número de abortos entre las mujeres que no trabajan se mantiene estable desde el año 85. Mientras que el número de abortos entre las mujeres que tienen un empleo crece en flecha y sigue creciendo desde ese año. Es un dato curioso, ¿no? Que expresa que quién toma la decisión, es decir, de quién es la libertad, ¿no? Cuando se habla tanto como del aborto como una libertad, ¿quién tiene esa libertad? ¿Las mujeres o sus jefes y jefas? ¿No? ¿Para quiénes? Luego está el acoso de los funcionarios, especialmente del sistema sanitario. Por ejemplo, sabemos que siguen creciendo el número de cesáreas, siguen creciendo la manipulación de la maternidad por el sistema sanitario, el acoso muchas veces, ¿no? de los propios sanitarios. Y por eso la relación con nuestro cuerpo sexuado, con nuestra propia sexualidad, está muy desestructurada, ¿no? Y nuestra sexualidad está muy maniatada, porque estamos obligadas a agarrar, a amarrar nuestros impulsos más profundos. Y sobre todo a romper el contacto con nuestro cuerpo. Entonces, en última instancia, desde mi punto de vista, vivimos en la sociedad de la mayor represión sexual posible, es decir, en muchos aspectos. Las mujeres nos hemos desconectado además completamente de nuestro útero, está cerrado, está reprimido, está rígido, porque nuestra mente ha perdido el contacto con nuestro cuerpo, o sea, y con nuestra sexualidad, cuando deberíamos ser uno, o sea, integrales, ¿no? Estamos rotas en 1000 pedazos. Entonces, la maternidad no nos roba nada. O sea, quien dice eso es porque considera a las mujeres inferiores. La maternidad no roba nada a las mujeres. Es verdad que la maternidad en esta sociedad desestructurada es difícil. Yo eso no lo niego porque soy madre de 3 hijas. Entonces, y es difícil, porque vivimos muy desestructuradamente, ¿no? Sin una red suficiente de apoyo, pero es nuestra responsabilidad reconstruir ese estado. Pero la maternidad por sí no nos roba nada, o sea, y no nos hace inferiores en nada, ¿no? Entonces, y esta crisis que es sexual no es solo de la mujer, es una crisis general y que tiene en algún momento que ser abordada. Nadie quiere tocar este tema, o sea, todo el mundo se escapa. Y entonces ahora se hace de lo sexual una visión trivial, un tanto, pues no sé, sí, trivializada, de cositas. No, pero es que hay que volver a poner nuestros impulsos más primarios encima de la mesa. Y no esas cosas tan cosmopolitas que ahora nos venden, ¿no? O sea, tan reelaboradas, ¿no? Tan académicas sobre la sexualidad. Pues vamos a ponernos en contacto, ¿no? con el cuerpo. Entonces, hay que pedir, por favor, a los profesores
que se callen ya, que el sexo, quiero decir, vamos a ver, nadie para ponerse en contacto con su propia sexualidad necesita hacer ninguna carrera universitaria, ¿no? Hasta la persona más inculta o más elemental, ¿no? Tiene la posibilidad de tener una vida sexual. Entonces, y eso no necesitamos 7 máster para entenderlo, ¿no? Y entonces, por ejemplo, hay en este texto, que algunos lo conocéis, de Félix Rodrigo, ¿no? Hay se presenta, ¿no?, una sexualidad tan natural como se veía en la Edad Media, ¿no?, con esa naturalidad, con esta forma, ¿no?, de presentar la vulva al mundo entero, ¿no? Es una forma de exaltación de lo femenino y de lo sexual que hoy, vamos, no está permitida, hoy no nos está permitido. O sea, exaltar de esa manera es nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro estado libidinal. Entonces, hay que pedir a los profesores que se dejen de teorías, que dejen la sexualidad en paz, ¿no? La sexualidad tiene que ser autoconstruida. Tiene que darse ese margen para que la gente pueda ponerse en contacto consigo mismo y con las necesidades del cuerpo, ¿no? Bueno, y todas estas crisis existenciales, ¿no?, de las cuales, por ejemplo, la de las relaciones es muy importante, y tenía aquí apuntado porque me parece bestial, ¿no?, brutal, cómo se estructura un pensamiento que es monstruoso, como esa famosa trilogía de la señora Carmen Alborch, una de las feministas institucionales más que hace una trilogía sobre, sí, las mujeres, la nueva mujer, ¿no? Y sus 3 libros se titulan por orden de aparición, ¿no? Solas, malas, libres. Tremendo, ¿eh? O sea, tremendo. Y sin embargo, bueno, pues ahí está, ¿no? O sea, tal vez ellas verdaderamente sí pueden ser solas, malas, libres, cabalgando sobre las espaldas de todas nosotras, o sea, que somos las sometidas a sus designios y a sus tiranías. Probablemente ellas sí pueden ser libres, ¿no? Pero no es nuestra situación, ¿no? Pero claro, vuelvo a insistir, no podemos valorar que las mujeres hemos sido solo víctimas de estos procesos. Las mujeres hemos sido también las iniciadoras de muchos procesos de desestructuración, porque, por ejemplo, la rotura de todas las redes de relaciones y de la comunidad popular tiene mucho que ver con la destrucción de la sociedad rural tradicional, ¿no?, y con la urbanización. Entonces, y sabemos, porque además hay estudios bastante intensos al respecto, que las mujeres fueron las que iniciaron en muchos casos, las mayores iniciadoras, la vanguardia, ¿no?, que sacó a las familias de los pueblos en los años 50, ¿no? Entonces fueron ellas, y luego también fueron ellas las víctimas, o sea que a menudo nosotras somos las víctimas de las propias decisiones, de nuestra propia acción, ¿no?, sobre el mundo, porque verdaderamente, y aunque nos digan que es mentira, nosotras seguimos actuando. Lo que pasa que a veces actuamos sin cabeza. Y luego hay una tercera crisis, ¿no?, que sería la crisis psíquica. O sea, una crisis que tiene que ver con que no nos entendemos. Después de toda esta desestructuración de la existencia, no nos entendemos, no sabemos cómo hay que ser mujeres, vivimos en un permanente conflicto, hay miedo a los varones, incomprensión, no se comprende lo masculino y no se comprende lo femenino, porque en realidad lo sexual es un continuum, ¿no? Y entonces cuando empezamos a desestructurar lo que comprendemos, ya casi no comprendemos nada. Y entonces se crean, por ejemplo, unas expectativas respecto a lo que es la vida, tan exageradamente utópicas, que nos mantienen en una perpetua insatisfacción. Se supone que debemos llegar, que debemos aspirar a un estado de felicidad completa, de completa satisfacción de todas las necesidades, y eso en realidad no es la vida humana. O sea, se nos ha extraído las ideas elementales, sensatas, ¿no?, sobre lo que es la vida humana, ¿no? Entonces, todo esto luego tiene una traslación tremenda, ¿no? Y es que, por ejemplo, ahora mismo
la primera causa de muerte entre las mujeres entre 30 y 34 años es el suicidio. Entonces, quiero decir, hay un drama, ¿no?, auténtico de personas que mueren. Entonces, eso es terrible, en un conflicto interior que no podemos resolver. Entonces, es muy necesario que seamos capaces de mirar estas cosas con racionalidad, ¿no? Entonces, hoy vivimos en una permanente inseguridad, en un permanente estado de angustia, ¿no? Y necesitamos constantemente estar siendo animadas desde fuera. Es decir, no tenemos, desde dentro casi no podemos animarnos, no podemos levantarnos, necesitamos estar permanentemente animadas desde fuera, ¿no? Frente a ese estado de las mujeres, por ejemplo, aquí en el texto este de feminicidio, se hace un análisis del Quijote, de las figuras femeninas en el Quijote, que verdaderamente nos da claves de nuestra situación. O sea, las mujeres del Quijote no hablaban con inseguridad, hablaban con un aplomo, con una seguridad, con una tranquilidad, con una competencia, con un sentimiento de competencia y de ser escuchadas que verdaderamente tenemos que ser capaces de recuperar, ¿no? Eso es así. Pero hoy nuestra personalidad es muy frágil. Tenemos mucho miedo y entonces a veces preferimos vivir paralizadas que exponernos al mundo, ¿no? Exponerse significa tolerar, ¿no?, esa exposición. Es así, ¿no? Entonces, porque, claro, pero hay una cuestión más, ¿no? Porque hablamos de crisis psíquica y las personalidades femeninas hoy son muy frágiles y muy inseguras, pero los complejos de feminidad, el complejo de mujer, el complejo de inferioridad, no es solamente un complejo. Una vez que interiorizamos ese complejo, se convierte en una realidad. Es decir, si nosotras no asumimos, si no estamos y no hacemos, verdaderamente nos hacemos inferiores. Y entonces hoy nos encontramos con que las mujeres no solo tenemos complejo de inferioridad, sino que nos estamos construyendo como inferiores al no exponernos al mundo. Y eso sí es muy grave, porque ahí nos encerramos en nuestra propia limitación, ¿no? Por ejemplo, las cuotas y los privilegios también juegan esa misma función. Es decir, se nos dice, bueno, es que no es necesario, quiero decir, hay una cuota, por lo tanto, no es necesario hacer méritos. Tenemos que estar en los sitios porque somos mujeres. Claro, pero si no haces méritos para estar, no tiene sentido que te pongan por cuota. Entonces, sería mucho mejor que no hubiera ninguna cuota, que haya un esfuerzo de las mujeres y los hombres, ¿no? Y que haya una valoración de lo femenino, que sea alta, porque todos hayamos llegado a la conclusión de que hay cosas que las mujeres estamos haciendo que son importantes, ¿no? Pero no por cuota. Eso es algo muy destructivo, ¿no? Porque nos impide una lucha personal, una lucha íntima por la excelencia o por la virtud. Hay que volver a hablar de virtudes, de virtud femenina, ¿no? No al estilo del franquismo, que era solo mantener la castidad, más cosas, ¿no? O sea, entonces, y además hay otra cosa, no se admite ninguna crítica, porque toda crítica a la mujer es considerada una crítica machista. ¿Y qué significa no ser criticadas? Pues significa que no hay desarrollo. Donde no hay crítica, no hay desarrollo. Por lo tanto, eso nos construye también como inferiores y nos construye como oprimidas, consustancialmente oprimidas. O sea, porque hemos elaborado una mentalidad, una estructura interior de seres oprimidos, de seres esclavizados. Por lo tanto, no podemos salir de ellas. Entonces, bueno, pues todas estas crisis confluyen en una prisión en la que vivimos hoy las mujeres, ¿no? O sea, una prisión que se constituye en la forma de una religión política, ¿no? Del sexismo feminista. Todo eso está fraguado en los en las mesas de las grandes corporaciones, en los despachos de las cancillerías. Está fraguado muy arriba, no es algo que ha venido del pueblo, no es verdad, ¿no? Esto en el segundo volumen de este texto se tratará también. Aquí ha habido hasta un ministerio, ¿no?, de igualdad, lógicamente. Entonces, y las religiones políticas triunfan en nuestra sociedad por
dos mecanismos fundamentales. Uno es el miedo, porque verdaderamente salir de la ortodoxia supone ser agredido, ¿no? Bueno, eso el franquismo lo sabía hacer muy bien. Ellos tenían unos grupos de beatas que iban por allí y cuando agarraban a alguien verdaderamente podían hacer hasta que se suicidaran, ¿no? Por el acoso. Bueno, pues eso aquí no estamos lejos tampoco de tenerlo, pero sobre todo yo creo que nos agarran, nos sostienen porque nos dan cierta seguridad. Es decir, como se construye un discurso que da una explicación de la totalidad del mundo y completamente cerrado, nos ofrece instrumentos de interpretación para todo, con muy poco esfuerzo, eso sí, y con muy poca necesidad, ¿no? del conflicto interior de entender, ¿no? Pues eso nos da seguridades y si intentamos sacar la cabeza de esa situación, pues se genera mucha confusión, mucha angustia, porque hay mucha oscuridad. Fuera hay mucha oscuridad, no podemos interpretar la realidad, no podemos entender lo que vemos, no podemos entender lo que vivimos y eso hace que la rotura, o sea, que la salida, que las posibilidades de salir sean muy difíciles, sean muy complicadas, muy complejas. Entonces, para eso necesitamos generar un plan, un proyecto, un algo, ¿no? Porque no es fácil, es decir, no es tan fácil como decir yo rompo con esto, porque a veces incluso racionalmente hay verdaderamente un desencuentro, ¿no? Con esas teorías, pero es muy difícil salir de ellas porque no se comprende la realidad, ¿no? Porque la realidad es muy compleja y ese discurso redondo engancha mucho, ¿no? Engancha mucho porque es fácil, ¿no? Y lo otro es vacío, es un vacío, ¿no? Entonces, lo cierto es que la primera cosa que tenemos que aceptar es que no hay ninguna fórmula, ningún camino que sea fácil, que sea limpio, que sea cómodo, que sea estupendo para realizar este proceso, ¿no? De cambiar el paradigma, de encontrar un camino a procesos emancipatorios. Entonces, eso no existe. O sea, se ha vendido un modelo de existencia que tiene muy poco que ver con la vida real, ¿no? Que es, pues, por ejemplo, cambio de lugar, ¿no? Me voy de aquí a aquí y entonces ya los problemas se resuelven, ¿no? Pero realmente siempre estamos metidos en un nuevo problema. Entonces, pues si hacemos eso, si nos ascribimos a eso, la consecuencia es que renunciamos a vivir, porque la vida real es muy difícil y es dolorosa. Entonces, nos montamos unas pseudo vidas más cómodas, pero que no son vidas verdaderamente, ¿no? Entonces, yo creo en esto, prefiero usar la fórmula de Celestino, que a Félix le gusta sacar a veces en las charlas, que dice aquello de si debo, puedo. Es decir, hoy las tareas que tenemos delante, sobre todo las mujeres, nos superan, pero nos superan ampliamente. O sea, pero nos tenemos que poner con ellas porque son las que hay y las necesarias. Y porque solo podremos conquistar la capacidad de hacerlas si las hacemos. Por lo tanto, necesitamos valores para hacerlo, necesitamos aceptar lo difícil, necesitamos porque esos valores nos construyen y nos constituyen, ¿no? Y entonces necesitamos mucho de constituirnos un modelo de virtud femenina, que para los antiguos la virtud era una práctica. Es decir, no era algo que se cuenta, no era algo que se dice, es una práctica y por eso necesitamos un entrenamiento, o sea, una ascética. Hace mucha falta una ascética femenina, o sea, un entrenamiento, un ejercicio de fortalecimiento. ¿Para qué? Pues para conquistar nuevas capacidades, las capacidades que no tenemos, o sea, para entrenar nuestra voluntad, para hacernos libres, o sea, entonces, y para eso tenemos que definir unas metas y ponernos con ellas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos las mujeres que poner el punto de mira en la conquista de las virtudes clásicas que eran la fortaleza, ¿no? Como fuerza, como energía, la prudencia como inteligencia, es decir, recuperar nuestra inteligencia, nuestra capacidad de mirar el mundo, de comprenderlo, de situarnos en la realidad, la templanza, que es el equilibrio, ¿no? La capacidad para equilibrar las cosas, y yo añado, porque a eso a los clásicos les faltaba, la socialidad, la convivencialidad,
la capacidad amorosa y comprometida con el mundo y con los otros. Y entonces, estas serían un poco nuestro camino, ¿no? Y entonces, pero no podemos esperar a hacer las cosas cuando ya estemos preparadas, porque el tiempo se nos está echando encima, ¿no? Y necesitamos hacerlas en medio de una situación que es una situación muy difícil, políticamente muy difícil, de crisis en todos los aspectos, en una sociedad que se desmorona a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, porque solo podemos formarnos en realidad en las propias batallas, o sea, tenemos que entrar en las propias batallas. A mí me gusta mucho leer textos sobre estrategia, porque creo que la estrategia es decisiva, ¿no? Y nos enseña mucho. Creo que la estrategia es importante para todas las cosas de la vida, pero solo la usan los ejércitos. Vaya por Dios. No, resulta que, claro, solo ellos utilizan ese modelo de pensamiento, que es el modelo de pensamiento mejor, el más perfecto, el más... entonces, bueno, pues yo intento aprender para la vida y a través de textos militares. ¿Ya? Entonces, decía, hace poco leía... Eisenhower cuenta en Cruzada en Europa que las tropas de Alexander en África tuvieron muchas críticas porque, bueno, fueron mandadas, eran gente muy novata, tenían muy poco entrenamiento, tuvieron unas derrotas terribles por errores fabulosos, ¿no? Y entonces fueron muy criticadas. Y sin embargo Eisenhower decidió mandarlos a la batalla final, porque pensó que no se podían curtir en otro sitio que no fuera en la guerra, porque no había ese tiempo, no existía esa posibilidad, porque la guerra seguía avanzando. Entonces nosotros estamos en esa situación. Es decir, estamos en una situación en la cual estamos al borde de que no haya punto de retorno. Y tenemos que entrar a bregar pues con lo que tenemos, que es muy poco, porque estamos muy mal constituidos, porque estamos muy mal estructurados, porque estamos muy incapacitados en muchos sentidos, pero es lo que tenemos, y con lo que tenemos que entrar a la batalla, ¿no? Entonces, y las mujeres pues tendremos que formarnos en esa idea, ¿no? de crear la fortaleza, la prudencia, la templanza y la convivencialidad en el propio fragor de una situación que es muy difícil, ¿no? Entonces, necesitamos constituir otras cosas, como por ejemplo la construcción de la idea de valía femenina, ¿no? Una valía no abstracta, sino a través de las obras. Es decir, valemos lo que hacemos. No podemos decir, no, es que queremos mejorar la imagen de la mujer en el mundo, pero la imagen de la mujer tiene que corresponderse con nuestra propia acción en el mundo, no puede corresponderse con una valoración abstracta, ¿no?, de la mujer. Por lo tanto, eso quiere decir que primero tenemos que hacer obras y tenemos que salir del carril, de lo dirigido, de lo subvencionado, ¿no?, y construirnos y prepararnos en medio de esto. Y para eso necesitamos referentes. Son muy importantes los referentes, ¿no? Para mí un referente fundamental, que desde luego ha constituido una parte fundamental de mi pensamiento, es Simone Weil, ¿no? ¿Por qué? Mira, Simone Weil es una mujer que ha hecho algunas de las aportaciones mejores del pensamiento de Occidente, desde mi punto de vista. Ha hecho aportaciones que desde mi percepción están muy por encima. O sea, Simone Weil estaría entre los 10 autores del siglo XX más importantes, desde mi punto de vista. Ella comprendió y explicó mejor que nadie, mejor que nadie, qué es el trabajo asalariado y cuáles son las necesidades vitales de lo humano. O sea, la humanidad es explicada por Simone Weil mejor que casi por nadie, ¿no? Y ella lo hace, además, de una forma profundamente femenina. Tiene una mirada que es profundamente de mujer. No lo hace muy ateóricamente, muy desde lo experiencial y muy desde la proyección amorosa hacia los demás. Es decir, ella va a la Renault a trabajar y desde ese vínculo afectivo, desde ese lazo que le une a todos los trabajadores que están con ella, desde ahí ella comprende la esencia de lo que es el trabajo asalariado. El problema no es que nos exploten, el problema es que nos vacían, ¿no? Ese es el auténtico problema del trabajo asalariado, que nos exploten, bueno, peccata minuta, o sea, se queden con el dinero, bueno, pero nos vacían.
nos vacían de nuestra propia condición humana, ¿no? Entonces, necesitamos esos referentes. Para mí Simone Weil es un referente además por dos ideas fundamentales. En primer lugar, porque ella sitúa los deberes por encima de los derechos. Eso es esencial. Claro, las mujeres nos han metido en el carril de los derechos. Tenemos derecho a y tenemos derecho a. ¿Y qué es un derecho? Un derecho es algo que te dan, ¿no? Por lo tanto, que te obliga hacia el que te lo da. Por lo tanto, que te subordina, ¿no? Entonces, los deberes son lo activo, es decir, los deberes es lo que nos sitúa en la posición de dar, es decir, en la posición de actividad, en la posición de crecimiento, en la posición de desarrollo, ¿no? Y entonces, yo digo, lo digo algunas veces, es que servir es mejor que ser servidos. Para mí eso, cuando leí de todos modos a Simone Weil, me resultaba muy fácil, porque mi abuela Ángela lo hacía todos los días. Ella pensaba según ese principio, de que es mucho mejor servir que ser servido, de que es mucho mejor obligarse con los demás que tener derechos, ¿no? Y vivía según ese principio, según esa filosofía. Pero ella no había ido a la universidad, no tenía ninguna especial experiencia intelectual, ¿no? Y sin embargo era algo que tenía muy claro, ¿no? Y es que es importante, ¿no? Ese principio, porque eso nos permite agarrarnos a lo más difícil, ¿no? A lo más incómodo, pedir para nosotros, ¿no? Para cada uno de nosotros, lo más difícil, lo más incómodo, no lo mejor y lo más barato, ¿no? Y eso hace que las sociedades se disparen en excelencia, ¿no? Obviamente, si todos, ¿no? Elegimos y todas esa situación, ¿no? De acoger lo más difícil y hacernos con ello, pues la sociedad tendría un repunte de energía y que sería maravilloso, ¿no? Entonces, no podemos seguir permitiendo que se nos siga encerrando en donde nos tienen encerradas, ¿no? En lo pequeño, en lo privado, en lo doméstico. Las mujeres vivimos hoy en una sociedad, en una experiencia vital infinitamente más doméstica que todas las del pasado. Infinitamente. O sea, la domesticidad actual es la peor, la más terrible. El ir y venir al trabajo, producir y consumir. O sea, y es algo destructivo, ¿no? De la vida. Entonces, y luego hay otro elemento de Simone Weil que creo que es esencial, que tiene que ser como el eje, ¿no? De cualquier revolución social, que es su idea de las necesidades vitales. Las necesidades vitales es lo que estructura la vida. Pero claro, las necesidades vitales no son las del cuerpo. Primero porque los seres humanos somos seres integrados, o deberíamos serlo, ¿no? Y entonces nuestras necesidades están absolutamente integradas, ¿no? Las unas con las otras. Pero las fundamentales son las necesidad de verdad, la necesidad de afectos, la necesidad de convivencia, la necesidad de orden, la necesidad de raíces, es decir, porque la historia nos constituye por dentro, constituye lo que somos, ¿no? Todas esas necesidades que Simone Weil las va explicando una a una son las que constituyen la esencia de la vida, ¿no? Porque no somos seres exclusivamente físicos. Por eso los niños, cuando reciben cuidados o atenciones físicas sin el correlato de la comunicación humana, mueren. Es decir, nuestro cuerpo, nuestra vida no es posible sin el correlato, ¿no? de lo humano completo, que es la comunicación, que es el afecto, que es el amor, ¿no? Entonces, ese principio creo que nos sitúa en el nuevo paradigma, que es un paradigma no politicista, que es el paradigma que rompe con esa tradición, ¿no? de la revolución liberal, que es deshumanizada desde siempre, que es desestructurada desde siempre, ¿no? Y creo que nos permitiría, digamos, ir abriendo algunas ventanas, algunas puertas a estas nuevas posiciones, ¿no? Entonces, bueno,
pues yo creo que Simone Weil tiene que estar ahí, ¿no? Si queremos salir de donde estamos. Y entonces necesitamos proyectos de autorrecuperación y de reconstruir nuestra identidad, ¿no? Por eso pusimos este nombre al libro, ¿no? Aquello de feminicidio o autoconstrucción de la mujer. Tenemos dos posibilidades. Estamos asistiendo a la muerte de lo femenino, a la destrucción de la feminidad, ¿no? A la desaparición de la feminidad, pero tenemos esa posibilidad de autoconstruir lo femenino. Entonces, bueno, necesitamos esos procesos de entrenamiento, de práctica, y necesitamos interiorizar que crecer es un asunto de conflictos. Es decir, lo que nos permite crecer es el conflicto, ¿no? Tenemos que recuperar esa idea del conflicto como bueno, como sano, ¿no? Y abandonar también lo que Weil llama el veneno de la aflicción, ¿no? Que es el resentimiento. Y volcarse en el lado positivo y en el lado creativo y en el lado superador de las cosas, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, las mujeres ahora mismo necesitamos incorporarnos a la recuperación y a la regeneración del pensamiento, ¿no? Y a la creación y recuperación de ese nuevo paradigma. Y para eso necesitamos pues salir al mundo, necesitamos recuperar nuestra propia experiencia, pero también necesariamente, porque nuestra época lo impone, porque nuestra época lo implica, necesitamos de lecturas, de esfuerzo intelectual, de volcarnos en la investigación de las cosas, ¿no? Y bueno, pues es necesario, ¿no? Por ejemplo, personalmente, para mí, las lecturas de estrategia han formado parte de procesos muy importantes en la capacidad o en la posibilidad, ¿no? de comprender determinados elementos de nuestra. Entonces, pues, por ejemplo, para mí me parece fundamental muchos textos de estrategia o de filosofía, ¿no? O sea, las lecturas, por ejemplo, del libro de Paul Kennedy, El auge y caída de las grandes potencias, te permite comprender el entorno grande de las cosas. Bueno, entonces, y luego tenemos que integrar esa posición, ese desarrollo intelectual en tareas mucho más amplias y más prácticas, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver, si nos situamos, no es posible ninguna recuperación, ningún camino hacia una revolución social si no es recuperando la convivencia. Entonces vamos a tener que volver a hablar del amor. O sea, toda sociedad sin amor tiene que ser una sociedad con Estado. Necesariamente. Hay un equilibrio de esas cosas. A más amor, menos Estado, a más Estado, o sea, a menos amor, más Estado. No hay otra posibilidad. Entonces, de alguna manera, cuando se ha ninguneado esa cierta predisposición femenina hacia las cosas del amor, ¿no? Resulta odioso. Es verdad, también es verdad, que ha habido previamente una desfiguración, una manipulación de la idea del amor, claro. El amor de Hollywood es un amor ridículo, es un amor tonto, ¿no? Pero el amor auténtico, los procesos afectivos, los procesos amorosos tienen que volver a ser puestos encima de la mesa como procesos políticos, ¿no? Entonces, y eso lo tenemos que hacer las mujeres y los hombres con un poquito de creatividad, a ser posible, y con un poco Entonces, tenemos que tener esa capacidad de integrar lo reflexivo práctico, que yo creo que lo hace muy bien Simone Weil, ¿no? Porque dejar nuestra experiencia solamente en una perpetua práctica es pobre, nos empobrece personalmente y no nos permite salir. Es más fácil, pero no es creador y no permite el desarrollo, ¿no? Y entonces, para mí es muy importante ese otro conocimiento apegado a lo experiencial, pero que es capaz de elevarse, ¿no? Que es capaz de subir, que es capaz de crecer. Tenemos que difundir la idea de que necesitamos pensamiento estratégico, es decir, pensamiento
del largo plazo, holístico, es decir, que tiene en cuenta todos los aspectos de las cosas, que tiene proyección, ¿no? Que proyecta el futuro, y eso es importante. Entonces, desde mi punto de vista, es importante a la idea de revolución integral el ponerle también integradora. Es decir, tiene que ser integral e integradora, tiene que incorporar la noción de necesidades básicas, porque la sociedad futura, en última instancia, una sociedad revolucionaria, será una sociedad que sea capaz, ¿no?, de satisfacer las necesidades básicas de lo humano y de hacer crecer lo humano, ¿no?, en nosotros. Y si no, pues no será nada. Y hay que aferrarse a eso. Entonces necesitamos volver a fundir todas las dimensiones de nuestra humanidad y con ellas generar un nuevo paradigma. Yo creo que las mujeres tenemos una gran necesidad, una gran proyección, ¿no?, en esta propuesta, ¿no? Y como decía antes, estamos en mucha igualdad de condiciones con los hombres, es decir, no tenemos ni idea de cómo acometer esta situación. Entonces, pero lo podemos hacer, o sea, quiero decir, o lo tenemos que hacer, o se debe hacer, por lo tanto, hagámoslo. Pero sí creo que tenemos mucho que incorporar, y sobre todo la idea de que es necesario que esté integrada la voz de la mujer, la forma concreta como las mujeres estamos en el mundo, porque nosotras no podemos construirnos como seres humanos, sino es siendo mujeres, que es lo que somos, ¿no? Igual que los hombres, en su caso, es lo mismo. Entonces, debemos aceptar esa situación. Me parece muy importante. Y bueno, pues había más cosas, había metido, pero creo que con esto, digamos, daría un marco, ¿no?, a una propuesta que yo iré desarrollando en el segundo volumen de feminicidio, que se irá, digamos, lo iré trabajando, y que me gustaría que también formara parte de un proceso de construcción social, de debate y de, bueno, y de confluencia, ¿no?, de más miradas o de más experiencias, ¿no?, que no solo la mía. Y si queréis, pues abrimos un turno de debate y de... están, digamos que son gente que tiene unas cotas de poder, ¿no? Y eso se nos dice que tenemos que asumirlo como un éxito propio, como una victoria nuestra. Es decir, que la jefa que nos maltrata, la policía que nos maltrata en la calle, eso son nuestra victoria, de las mujeres. Claro, en primer lugar, claro, eso crea un estado como de confusión mental que es muy difícil de elaborar, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es una realidad, o sea, tener una imagen de la realidad ajustada y coherente. Entonces, las mujeres no somos ningún sujeto social colectivo. Las mujeres, en todo caso, entonces yo quiero hablar de las mujeres del pueblo, es decir, de las mujeres que no estamos en el ámbito del poder, que no tenemos poder y que formamos parte del pueblo, si el pueblo existiera o existiese, ¿no? Entonces, pues lo primero es situarnos en este nuevo paradigma. Es decir, nosotras no hemos conquistado nada, nosotras somos las mandadas. Y ahora nos mandan, además, muchas mujeres que en algunos casos son muy agresivas, ¿no? Entonces, pero estamos ahí, ¿no? Mientras no seamos capaces de hacer una autoevaluación serena y madura, es muy difícil que salgamos de esta situación. Pero hay una corriente, un viento, ¿no?, por la sociedad de narcisismo que nos hace completamente incapaces, ¿no?, de autocrítica. Bueno, pues entremos en detalles, ¿no? Que el tópico que define nuestra época sobre las mujeres, el tópico sobre las mujeres que nos define, es que nos hallamos en la época de las mayores conquistas femeninas de la historia. Nunca antes hemos estado las mujeres tan bien, tan
hemos avanzado tanto, hemos conseguido tantas cosas como en el presente. Y todo el que se oponga a ese axioma o principio, pues es un hereje. Con este tema es verdad que de todos modos hay una desazón social, ¿no? Al respecto, pero pasa como pasaba al final del franquismo con un cierto catolicismo que era puramente formal, ¿no? Es decir, la gente formalmente acepta una situación en la que no cree, pero nadie se atreve a poner encima de la mesa los restos de esa estructura y ver qué es lo que ha pasado o por qué nos sentimos mal. Pero verdaderamente es muy necesario hoy poner nombre, poner palabras a una situación que es que las mujeres no estamos bien, ¿no? Estamos en una situación difícil. Y en primer lugar se nos obliga a pensar según un código binario, es decir, las posibilidades de la mujer son dos, nada más. Se puede ser mujeres modernas, emancipadas y comprometidas con el sistema, o bien domésticas, sometidas y en ninguna clase de mérito, porque no hemos hecho nada, porque solo hemos sido objetos. ¿Qué clase de identidad, qué clase de mismidad podemos construir desde ahí? Es muy difícil, ¿no? Si la historia femenina carece de significación, si carecemos completamente de excelencia, porque verdaderamente nosotras no hemos sido ni para bien ni para mal, hemos sido sujetos de la historia, es decir, protagonistas de nada. Pues verdaderamente lo único que se puede constituir con eso es una identidad muy mutilada, ¿no? A eso le añadimos, bueno, pues que se nos presenta nuestra biología como una maldición. Simone de Beauvoir es esa persona que nos ha dicho que nuestra biología es una maldición, las mujeres somos inferiores, por nuestro propio cuerpo es inferior, ¿no? Se nos presenta a los hombres como potenciales y sanguinarios enemigos, y además se nos presenta la maternidad como una lacra, ¿no? Pues verdaderamente todo aquello que nos constituye como seres sexuados, es decir, como mujeres, nos es ajeno y nos es hostil. Representa algo que es hostil. Entonces, ¿qué tipo de personalidad femenina se puede crear con este potaje de ideas? Pues una mujer completamente acomplejada, llena de conflictos con nosotras mismas, ¿no? Y con nuestros iguales, llena de miedos, saturada de victimismo, muy vulnerable, porque no nos sentimos capaces, y agresiva, lógicamente, por lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que esto define estados como muy primarios de la feminidad de hoy, ¿no? Y por eso nuestra personalidad está entrando en un proceso de disminución, de trituración, y somos seres cada vez más encogidos, y cada vez participamos menos, hablamos menos, ¿no? Si hablamos lo hacemos desde la visceralidad, ¿no? Y no desde la estructura de la inteligencia, y eso es difícil de reconocer, pero creo que hay un principio fundamental, que es que si queremos hacer algo, tenemos que empezar por reconocer cuál es nuestra situación, ¿no? Es decir, tenemos que evaluar nuestra realidad, ¿no? Y nuestra proyección. En primer lugar, vamos a hablar de las mujeres, pero lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿somos las mujeres un colectivo uniforme? ¿No? Como se nos dice, no, es que las mujeres han hecho muchas conquistas. Yo digo, claro, hay un núcleo de mujeres que han conquistado el poder, verdaderamente. Solo tienes que ver a Hillary Clinton, a Dilma Rousseff, hay un montón de mujeres que están en lo más alto del poder, ¿no? Luego hay un núcleo más grande de mujeres que han conquistado cotas medias de poder, y están en las empresas, son nuestras jefas, la gente que nos manda, ¿no? Están en la policía, infravaloradas, ¿no? Esas son nuestras dos posibilidades y no existe ninguna más, ¿no? Y entonces se nos ha constituido con ese modelo de pensamiento que es extremadamente simple, ¿no? Extremadamente cercenado, ¿no? de nuestra... Y pues esa es la situación, ¿no? Entonces, toda esos principios, esos axiomas están contenidos luego en una gran mentira, ¿no?
que es una gran mentira sobre la historia, sobre nuestro pasado, sobre lo que hemos sido. Para mí, cuando he ido en otras ocasiones a intentar explicar estos procesos, pues es muy costoso porque la historia no cabe en una charla y no cabe es muy difícil, ¿no? Bueno, yo estoy muy contenta de haber conseguido, después de muchos años de trabajo, terminar este libro, ¿no? Porque creo que ahora puedo por lo menos decir, bueno, aquí hemos trabajado, en este libro hemos trabajado ese momento de la historia, es decir, ese pasado de las mujeres, y puedo decir que esto es una gran mentira, porque se puede rastrear esa mentira en el estudio, en la investigación de la historia, ¿no? Entonces, esto está aquí y por lo tanto, digamos que puedo dejarlo reducido en una frase y continuar. A las mujeres, como se nos ha vendido una imagen tan resentida y tan victimista de la historia, y se nos ha dicho que nunca fuimos nada, que nunca hemos pintado nada, es decir, que nunca, que no tenemos ninguna responsabilidad en nuestra situación actual, ¿no? Y tampoco tenemos ningún mérito.